Para los que viven en casas con 2 pisos. ¿Qué pasará si sienten que en su escalera hay algo pero no se lo puede ver y que les pone muy incómodo? ¿Qué harían ustedes? Si sienten alguna presencia fantasmal pero no la pueden ver, mientras todos duermen, ¿te quedarías a investigar qué es lo que realmente pasa y por qué percibes esa presencia? Esta es una historia que la persona que la contó, hoy en día está en una cárcel, y de ahí pasó a un manicomio. Se preguntarán por qué. Bueno, esta historia que contó, muy pocos la escucharon, y los que ya lo saben, se quedaron sin palabras. Comienza así. Recuerden algo. De la forma que les contaré esta historia, será de la forma como si yo fuera el que vivió esa experiencia. El nombre de esta historia es como en el título lo dice. El fantasma de la escalera. Aquí vamos. Desde hacía muchísimo tiempo, sabía con seguridad que entre los antiguos y descuidados muebles de mi casa y la melancolía reinante de cada habitación, una solitaria y torturada alma vagaba en busca de un consuelo. Sin encontrarlo, pasados numerosos años, su dolor se acrecentó hasta límites insospechados, haciéndome notar con mayor intensidad su presencia. Muchas noches he pasado con la inquietud en mi sangre tras haber sentido alguna manifestación suya, de la índole que fuese, y haberme hecho estremecer mientras que todos los habitantes cercanos a mi casa descansaban. Sin embargo, nunca tuve valentía para preguntar o gritar al fantasma, por miedo a estar loco o por propia vergüenza ajena. Pero, sí, lo sabía. El lugar para mis adentros más odiado de la casa era la escalera principal. Situado en el ala norte de esta, justo enfrente de las puertas delanteras, que conducían a todas las habitaciones de la casa, directa o indirectamente. Cada vez que me acercaba a ella, un sentimiento de desolación y tristeza asolaba mi frágil alma, obligándome a alejarme lo más rápido de ella y convirtiendo un simple camino a las plantas superiores en una ola de nerviosismo. Fue muy duro convivir con el fantasma y más con mi alma acongojada de su presencia. Por lo que, desesperado, intenté encontrar alguna solución racional. Pensé que cambiando algún objeto de lugar el problema desaparecería. Pero me equivoqué. El sentimiento de soledad y tristeza siguió persistiendo. Una noche, decidí cambiar algún objeto cercano a la escalera o que tuviese que ver con el recibidor. De hecho, no lo cambié por otro, sino que lo aparté a la habitación más recóndita de la casa y a la que menos accedía. Esa misma noche volví a escuchar los habituales ruidos con los que solía dormir, por lo que supe con seguridad que el procedimiento no había dado resultado. Tras vanos intentos con sillas, jarrones, esculturas y cuadros, di por terminado el trabajo y me puse a trazar algún plan para cazar al fantasma. Lo primero que se me vino a la cabeza fue la idea de dormir frente a la escalera para poder sentir mejor al fantasma. Pero tenía realmente mucho miedo. No estaba habituado a tratar con estos seres extraños y temía por mi vida. Pese al miedo, esa misma noche me dispuse a desplazar uno de los sofás del salón justo enfrente de la escalera, ya que la cama pesaba realmente mucho, y a colocar en uno de los muebles de trofeos unas cuantas velas para no quedar en completa oscuridad durante la noche. Hacia las 11 de la noche, cuando por entonces ya había oscurecido debido al invierno, los ruidos comenzaron. Yo ya me encontraba tumbado, con la inmensa escalera como guardián y 5 velas iluminando parte de esta. El resto de la escalera no era visible. Pero los ruidos sí eran audibles. De hecho, perfectamente, y provenientes de la parte alta de la escalera. No sabía de qué se podía tratar, quizás sea un ratón o el crujir de la antigua madera. Pensé para tranquilizarme, pero los ruidos no cesaban ni un momento. Mis sospechas se vieron fundadas tras permanecer un largo rato escuchando.
Era la madera la que crujía, de hecho, el continuo ruido me llevó consigo a la profunda inmensidad del sueño, encontrándome a la mañana siguiente perfectamente descansado pero sin un dato fiable al que aferrarme en la búsqueda de un nuevo plan para cazar al fantasma. Tardé largos ratos pensando, entre el café de primera hora de la mañana y el precioso espectáculo que formaba el atardecer en el horizonte, para tramar mi nuevo plan. Esta vez debía ser lo más cauteloso posible ya que tendría que ocultarme de su vista para no alertarle. Mi plan consistía en, básicamente, intentar captarlo con mi linterna. Durante la noche rondaría alrededor de la escalera y el recibidor con sumo cuidado y con la linterna apagada hasta notar su presencia. Cuando entonces yo encendería la linterna rápidamente y lo captaría averiguando quién es y librándome de la duda que tenía desde hace años. ¿Sí? Era buen plan. Aquella noche, con el estómago lleno de cafés para matar el insomnio, me aventuré cercano a la escalera con la linterna apagada. También cuidé de no dar pasos que pudieran ser audibles fácilmente por el fantasma. Crucé, delante de la escalera, el recibidor y entré por un largo pasillo situado a la derecha del recibidor. Aquello más que una escalera parecía una tenebrosa cueva. Lentamente, empecé a andar por el pasillo mientras mi corazón palpitaba más intensamente que nunca y comencé a divisar algo que se movía al fondo de este. No sabía lo que era y ese sentimiento de miedo se vio reforzado por las numerosas estatuas medievales y barrocas que colgaban de las paredes donde un fino hilo de luz iluminaba sus demoníacas caras y me atormentaban persiguiéndome hasta el interior de mi subconsciente. Yo, mientras tanto, seguía dando lentos y forzados pasos, dejando tras mí a la escalera y adentrándome en el pasillo. Aquella cosa seguía moviéndose y no se cansaba nunca, describiendo una parábola en el aire. Pero ya la veía. Era una especie de sustancia poco densa y de color blanquecino, que flotaba en el aire que con mis restados pasos se fue diluyendo hasta desaparecer completamente. Ahora solo quedaba la oscuridad de la noche acompañada por aquellos finos hilos de luz, que habían cambiado de intensidad, pero que seguían iluminando las caras de las estatuas y dándoles esa faz demoníaca. Sin saber por qué, un arrebato de miedo surgió en mi alma, haciéndome encender la linterna y salir corriendo de ese pasillo. Llegué a mi habitación y me lancé a la cama para descansar de la experiencia. Al día siguiente ya me encontraba mucho mejor, pero seguía pensando en lo pasado la noche anterior y mi corazón se seguía sobrecogiendo al recordar las caras de las estatuas. Sus rasgos faciales eran acentuados. Tenían la barbilla puntiaguda y los ojos en un tono agonizante, cuyas pupilas parecían las de un loco en éxtasis. No me atreví a intentarlo esa misma noche, sino que decidí esperar a la noche siguiente para aventurarme en la escalera. Mi impaciencia porque llegase la noche siguiente contrastaba profundamente con el terror que días antes carcomía mi espíritu. Tenía una gran curiosidad, pero una ráfaga de intuición me indicaba que en estos fenómenos había algo que yo ya conocía pero no recordaba. En este instante me vinieron a la mente, por segunda vez, imágenes de las terroríficas caras de las estatuas, haciéndome creer que eran las propias estatuas las que se introducían en mi subconsciente para aterrarme, o quizás, fuesen ellas mismas las que provocaban los ruidos en mitad de la noche y hacían levitar algunos objetos. Seguramente querrían aterrorizarme para quedarse ellas solas con la casa. Querrían ocupar cada una de las habitaciones con sus diabólicas presencias y aterrorizándome pretendían cumplir con su cometido. Fuera como fuese. No podía permitirlo y esa misma noche desplacé uno de los sillones al recibidor. Sin preocupaciones llevé, de nuevo, unas velas y me senté en dirección a la escalera con la mirada desafiante. Pasaron las horas y me quedé dormido.
Los largos ratos de silencio me sumieron en lo inevitable y más esperado. El sueño. De pronto, algo extraño me despertó en mitad de la noche. Era un ruido seco, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que me despertara. Mientras me ponía en pie, con la mirada fija en un punto de la escalera, un vapor blanquecino que parecía proceder de todas las estancias circundantes, formó en uno de los rellanos un montoncito, que a medida que pasaban los segundos iba vislumbrando lo que parecía ser la cara de una persona. Era muy bella, pero aún le quedaban los ojos y la boca. Cuando estos se formaron, el terror más absoluto invadió mi alma. Di 2 pasos atrás, rápidamente, y tropecé con el sillón cayendo de espaldas. Esa cara, era la de mi difunta esposa. ¿Qué hace aquí mi esposa? ¿Qué podría querer de mí? Sin que pasasen más de 2 segundos, tirado todavía en el suelo, rompí a llorar y recordé por primera vez desde aquel día lo que había sucedido entre nosotros. Le confesé entre lágrimas lo que hice y le di explicaciones más que suficientes para que me perdonase. Pero yo sabía bien que lo que hice era imperdonable. Mi esposa solía cada noche, debido a su sonambulismo, dar paseos por casa. Y especialmente, por la escalera. Porque según ella estaba maldita y necesitaba ser bendecida. Pese a sus advertencias, no me la tomé en serio y seguí viviendo tranquilamente sin prestarle atención. Su grado de obsesión llegó a límites insospechados y la llevé a un psiquiatra. Pero no consiguió curarla y su problema nocturno se convirtió en, también, diurno. Una noche llegué a casa completamente borracho y la vi ahí, dando vueltas por la escalera en plena apoteosis sonambulista. Cuando en un arrebato de ira y sin pensarlo 2 veces, la maté. Lo curioso de esta historia es que el sujeto al momento que se fue a un loquero porque varios vecinos que lo escucharon gritar al sujeto el nombre de su esposa. Lo demandaron y vinieron los del manicomio y lo llevaron. Primero decían que ese hombre le pertenecía a la policía por el homicidio contra su esposa. Este sujeto después de quedarse a investigar en su casa. En toda su vida restante no le fue nada bien. Nunca debió hacer eso, no por culpa de su esposa, ella siempre le intentó decir que la escalera estaba maldita, pero él nunca la escuchó. Ahora está en el manicomio. Pero cuando estaba encerrado en la cárcel, lo hicieron sufrir como nunca nadie lo hizo. Y todo por estar borracho y matar a su esposa. Es bastante interesante esta historia. Porque el hombre a partir de este momento se sigue acordando de lo que hizo y de lo que investigó en su casa. Porque la escalera estaba maldita. Y a él siempre le dio igual, ahora enfrenta las consecuencias. Espero les haya gustado esta historia amigos, como no pudo haber especial de Halloween 2014 con GTA, decidí hacer este video contando una de las historias que más me resultó muy interesante para compartirla con ustedes. Si no les gustó, no les culpo. No a cualquiera le puede impresionar una historia como esta. Hay mejores y lo sé. Pero hago lo que puedo y busco historias bien difíciles de encontrar. Historias que no son casi conocidas pero son muy interesantes. Nos vemos en el próximo video. Feliz día de brujas. Y buenas noches.